Brian Michael Cox comienza su carrera de la mano de Jermaine Dupri, su mentor. Produce hits internacionales para Usher and Burn, Be Without You de Mary J. Blige y Say Goodbye para Chris Brown, y muchos más que lo convierten en el cerebro principal de las ideas más exitosas del género R&B Soul principalmente. Preciado coleccionista musical, te presento el catálogo musical de Big Cox. BMC es nacido en Miami, Florida, pero llegando al Olimpo a mudarse a Atlanta, ciudad que ya mencioné en videos anteriores dándole crédito como una de las más importantes para la música afroamericana. A sus 7 años demostró su ambición por la música a su madre, quien le agudizó el oído siendo una flautista, que ayudó al pequeño BMC a aprender pronto sobre partituras y crear sus primeras melodías como entrenamientos. A finales de los 90 conoce a Chris Hicks, un productor ejecutivo, manager y publicista de miles de artistas de todo tipo de género, quien al conocer su talento le consigue 2 lugares en el álbum del grupo Ideal con las canciones Get Gone y Creep In, en las que daba a notar su talento tanto como productor, como escritor y compositor de la música que fabricaba. Esto le da notoriedad para uno de los mejores productores musicales, compositores y publicistas de la historia del R&B Soul, Jermaine Dupri. Este lo guía y apoya en su crecimiento dándole tareas muy grandes por ahora, como son la cantante Mariah Carey, a quien le coproduce Big Cox la canción How Much de su 7º álbum. Y para Jagged Edge le pide la no tan difícil tarea de producirle un álbum entero, el segundo de la agrupación titulado J.E. Heartbreak, en honor al álbum de New Edition N.E. Heartbreak, donde Big Cox produce 8 canciones, pero te recomiendo Healing, que tiene de mis ritmos preciados en el género. La década 2000 la comienza componiendo y coproduciendo aún para el pequeño Bow Wow, Beware of Dog, de donde sobresalen los sencillos Puppy Love y Ghetto Girls. También escribe y coproduce la canción Get Numb para la menor Braxton, Tamar, que colabora con Dupri y A-Mill como rap en la canción. Se convierte en su sencillo debut. Apoya a otro productor musical con letra y coproducción para la hermana de Tamar, Toni Braxton, que ya tiene muchísima más carrera en la música. En la canción Just Be a Man About It coproduce junto a Teddy Bishop, de quien tengo un video también. El 2001 es el bueno para él, ya que Usher estaba ganando cada vez más fama y lanza su álbum 8701, que ya tenía producciones de The Neptunes, Jimmy Jam y Terry Lewis, pero Big Cox apoya produciendo el sencillo principal You Got It Bad y las canciones You Turn e If I Want To, que es de mis preciadas de Usher, entre otras. ¿Reconoces a Tyrese Gibson? Es parte del elenco de la saga de Rápido y Furioso, actuando como Roman Pierce, pues también es cantante. Lanza su segundo álbum donde le produce Up the Easy solamente por esta ocasión. Produce Where the Party At, sencillo de Jagged Edge para presentar su álbum Jagged Little Thrill, donde hace muchas más canciones y más adelante te darás cuenta que parecía que era de ley que Big Cox debía colaborar en todo lo que la agrupación hacía. Y Bow Wow lanza su segundo álbum donde produce los sencillos Thank You y Take You Home, entre otras canciones simples del álbum. 2002 es testigo de uno de los álbumes póstumos de la cantante Aaliyah, el primero desde su muerte en agosto de 2001. Aquí produce el sencillo Come Over, que coprodujo junto a Jessie Faye. Dru Hill se renueva con su quinto integrante y les produce If I Could, siendo la primera y única ocasión en la que comparte estudio con la agrupación. A una de mis preciadas voces del R&B le produce la balada muy desapercibida por el público. La canción Stingy de Gene Wine apareció en el álbum The Senior del cantante, donde sobresalieron otras canciones, siendo sincero. Vuelven a encontrarse con Mariah Carey en su 9º álbum, ahora produciendo las canciones Miss You, The One y You Had Your Chance, obviamente coproducidas por J.D., quien era pareja de Mariah Carey por aquellos años. Para una de las mejores voces femeninas del R&B all time, Monica, produce 5 canciones en su tercer álbum donde sobresalen los sencillos Too Hood y You Should Know Better. Coproduce Somebody Special con J.D. para Tyrese, que de nuevo solo es una canción para su álbum, I Wanna Go There, donde contaban con el apoyo ya frecuente de las letras de John T. Austin, un excelente compositor. En 2003, Jagged Edge lanza su nuevo álbum, que incluye una de mis preciadas de este grupo, Walk It Out of Heaven, donde podemos escuchar una clase de arpa como parte del coro, lo cual es uno de los detalles que me gusta de la canción. Y en 2004 logra algo que puedo describir como raro, ya que produce Bad Habit para las aún Destiny's Child, de donde sale Beyoncé, una de las mejores voces del R&B en la historia, que curiosamente jamás volvería a trabajar con Big Cox de nuevo. ¿Y por qué digo raro? Porque a mi parecer Big Cox fue parte de la evolución del rhythm and blues mainstream a contemporáneo, algo que también Beyoncé hizo en cierta parte de su historia. Como sea, llega el tan aclamado álbum de Usher, Confessions, donde Big Cox tiene lugar y ahora puede decir que fue parte de uno de los mejores álbumes que el género pudo dar vida. Las canciones Do It To Me y Confessions 1, así como los sencillos Confessions 2 y Burn, que se convierten en un himno específicamente del género R&B.
Produce Trippin' y What's Good para el sexto álbum de la cantante Toni Braxton, donde ya comienza a caminar solito como músico sin el apoyo de JD o algún otro productor. Jalando la composición de John Tay Austin y ahora siendo mentor para el futuro productor Wildcard, quien lo apoya más adelante. Logra producir el sencillo top 1 en los charts a su salida, Be Without You, de la cantante Mary J. Blige. Rompió todas las listas dando un cambio melódico en su música donde suena muy al estilo de la que iba a ser la intérprete de la canción, Mariah Carey. De alguna manera no quiso trabajar con la canción que todo el equipo le dijo que estaba escrita para ella, justamente. Lo cual fue raro porque también estaba en desarrollo de su 10º álbum, donde B. Cox coproduce los sencillos principales Get Your Number, Shake It Off y Don't Forget About Us, entre otras como siempre coproducidas por JD. Pero por su cuenta logra quedar en el álbum debut de Chris Brown, donde produce el sencillo debut y principal del cantante, Say Goodbye, rompiendo la radio por completo y la canción Winner en el mismo álbum. En 2006 trabaja con la cantante Ciara en algo raro también, ya que es la única vez en sus carreras en la que colaboran, la canción So Hard. Se lanza una de las muchas agrupaciones de Diddy y su sello Bad Boy. Esta vez hablamos del grupo femenino Danity Kane, donde producen el álbum Back Up, One Shot y Ride For You, sonando muy parecido a Be Without You de Mary J. Blige, a quien produce Reflections, y We Ride en su primer álbum Greatest Hits. A Mónica produce Hell No, Leave Home de su 5º álbum. Y Omarion lanza 21, que contiene 2 producciones de Big Cox, Just Can't Let Go y Made for TV, apoyando Wildcard en ambas. Y Tyrese lanza su álbum Alter Ego, donde le produce Gotta Get You, siendo la última vez que colaboran las dos leyendas. 2007 lo abre Trey Songz pidiéndole la canción Less Time, que contiene esa flauta sintetizada que ya hemos escuchado antes en la producción de Big Cox. Mary J. Blige le pide 2 canciones para su álbum Growing Pains, que son If You Love Me y Stay Down, canción que gana mejor interpretación femenina y termina siendo álbum R&B del año. Marcus Houston, hermanastro de Omarion y un cantante con una carrera muy espontánea, para ser honestos, le pide producción en Circle, donde podemos ver a nuestro protagonista tocando el piano en el video oficial. En el 6º álbum de Joey produce 5 canciones, Feel For You, Go Hard, My Love, Run It Back y You Should Know Me. A Chris Brown le produce Fallen Angel y Throw It del álbum Exclusive. Para B5, una agrupación que duró muy poco, produjo Erica Kane y Right to Left, con una evolución en el beat ya muy electrónico. En 2008, Danity Kane lanza su 2º álbum Welcome to the Dollhouse, donde produce la música de Two of You y Sucker for Love, esta última convirtiéndose en una de mis favoritas tanto del productor como del grupo femenino también. Y nace la boy band Day 26, también en el mismo sello Bad Boy, con quien lograron el acuerdo para 2 álbumes. Uno de ellos es el homónimo Day 26, donde Big Cox produce Are We In This Together, Don't Fight the Feeling, Exclusive y mi preciada Since You've Been Gone. Y el segundo es Forever in a Day, donde les produce Baby Maker, Need That, Stadium Music con una guitarra eléctrica muy enérgica y la balada Bad Song de mis preciadas también, So Good. Aparece el álbum A Man's Talks de Genuine, donde produce las baladas One Time for Love y Last Chance, la cual debutó en la posición 84 en Billboard, convirtiéndose en el primer sencillo de Genuine en entrar a los charts desde Love You More en 2003. Estoy hablando de 6 años. Trey Songz volvió a pedirle apoyo ahora en la canción One Love con un beatmaker ya muy evolucionado en esta, y un intro con solo de guitarra muy envolvente, pero esta sería la última vez que trabajarían juntos, ya que ni en colaboración se vuelven a topar estos dos. Produce uno de los sencillos debutantes del cantante Justin Bieber con el apoyo en la letra de John Tay Austin. Genuine lanza su 7º álbum Elkin, donde le produce 3 canciones, pero no mire tan lejos, te recomiendo Frozen, mi preciada. Vuelve con Jagged Edge, a quienes les produce el álbum entero J.E. Heartbreak 2, recordemos que les produjo toda la precuela de este también, y el sencillo You Don't Know What to Do de Mariah Carey, siendo la última vez que trabajarían juntos. Podemos decir que muchas de sus producciones ya son clásicos, ya que Bryson Tiller usa una interpolación de Shake It Off de Mariah Carey, y que Lani también usa una parte de la canción Come Over de Aaliyah en las canciones Personal de 2017 y Kenai de 2020, por lo cual podemos decir que ya son unos clásicos. Para la sensación del momento, Ella May produce la canción Dangerous en su álbum debut, del que salió Boot Up, sencillo que la volvió famosa. La invita a Usher en la canción Don't Waste My Time, que coproduce Dupree con una innovación pero usando sonidos del R&B clásico. El dúo canadiense Division produce For Us y No Crying. Y para la cantante Ari Lennox produce junto a Jermaine Dupri la canción Pressure, que exitosamente entra al Hot 100, tocando la 66. Esto nos dice que Big Cox está con mucho jugo por exprimir todavía. Para Nephew, un cuarteto que existió por allá del 2008-2009, produjo Among One, Screaming Sex y Mind Your Business.
Y para Genuine produce Inside of You, que es de mis preciadas de ambos. Top 5 preciadas: Since You've Been Gone is So Good de Day 26, Frozen e Inside of You de Genuine, Screaming Sex y Mind Your Business de Nephew, One Love de Trey Songz y Before I Met You de Usher. Termino mencionando que BMC mantiene el récord Guinness por el periodo más largo y consecutivo de 5 años que como productor ha logrado posicionar su música dentro de los mejores charts, rompiendo el récord de los Beatles impuesto hace décadas. En 2009 fue incluido en el Georgia Music Hall of Fame por sus contribuciones a la música. Preciados, termino aclarando que la carrera musical de este maestro es inmensa, y solo intenté tomar lo más sobresaliente, para evitar hacer una película, pero no duden en buscar todo su repertorio que es más que estupendo. Hasta pronto, preciado. ¡Sale!